Hola, soy Noemí Morejón, soy doctora en periodismo por la Universidad de Sevilla y actualmente trabajo como docente investigadora en el Centro Universitario de San Isidro. En primer lugar, quería agradecer que nos permitan participar en este tercer congreso Nuevos del Conocimiento, porque es un lugar perfecto para poder debatir sobre asuntos de diversa índole. En este caso, mi tema será sobre verificación de información en pandemia y post-pandemia. La desinformación científica está claro que en los últimos años ha sufrido pues, un empeoramiento de la calidad del debate público. Esto supone un problema evidente para las sociedades y de ahí que diferentes organizaciones se encarguen de verificar el discurso público y aquellos contenidos viralizados en redes sociales. A este respecto, se centran últimamente en una función clara, ¿no? Intentar contener y paliar el discurso negacionista que surge en redes y que en este caso contribuyen a las cámaras de eco de los espacios digitales. La Canchiquia Coronavirus es un buen ejemplo de ello. Es una plataforma colaborativa que, si bien trabajaba antes de la pandemia sanitaria, parece ser que en este momento es cuando se ha reforzado, ¿no? con su actividad. Se encargan de revisar las desinformaciones viralizadas en redes y también aquellas difundidas por instituciones, políticos u otros agentes sociales. Esta investigación tiene un claro objetivo: estudiar la actividad de las organizaciones de verificación iberoamericanas antes y durante la pandemia, también ahora en momentos de post-pandemia. Queremos presentar, sin más, una evolución desde el año 2020 al actual, para ver en este caso cómo ha evolucionado propiamente dicho lo que sería la temática de las desinformaciones, pero también la actividad de determinados países y de determinadas organizaciones de verificación de información, ¿no? En este caso nos vamos a centrar, por un lado, en un análisis, como ahora explicaremos, cuantitativo y cualitativo, pero enfocado para poder comprender, ¿no?, cómo han crecido o han disminuido el número de verificaciones en determinados, a nivel general, en determinados lugares, cómo en algunos países encontramos una preponderancia con respecto a otros, ya sea porque tienen mayor tradición en la verificación de los contenidos o porque en ellos ha surgido mayor cantidad de desinformación en sus discursos y en sus plataformas y espacios virtuales. También nos vamos a centrar, por supuesto, en el tipo de clasificación de desinformación, si estamos ante más información verdadera, más información falsa, más información descontextualizada o confusa, engañosa, y también en la temática específica para comprender si ha habido una evolución temática, ¿no?, sobre los asuntos. El instrumento utilizado es la base de datos de la Canchiquia Coronavirus, aunque es cierto que hemos tenido que hacer un análisis también manual para poder corregir algunas clasificaciones, bueno, porque la extracción de los datos a través de esta base produce errores en algunas circunstancias y por ello hemos tenido que hacer una revisión manual de determinados contenidos, ¿no? La acotación temporal comprendida abarca el año 2020 al 2022, lo que sería la pandemia y la pospandemia, y el total de la muestra asciende a 4.762 notas de verificación. El procedimiento al que se va a someter va a ser doble. Por un lado, tendremos un análisis cuantitativo y por otro, un análisis cualitativo que se centrará en el análisis de contenido. Para ello, además, utilizamos la herramienta de código abierto Boolean Tools, que nos permitirá establecer los ejes discursivos de los diferentes años y también en el cómputo total, ¿no?, de la muestra analizada. Los ítems que vamos a medir van a ser la fecha, para estudiar un poco la evolución temporal, en los países en los que se difunde la desinformación, los titulares que recogen estas notas de verificación, las organizaciones que la difunden, la calificación, para, como antes he indicado, no comprender si hay una información falsa, que es descontextualizada o engañosa, la temática, para comprender y señalar esa evolución, aunque sí es cierto que hablamos de una temática científica en términos generales, pero específicamente, bueno, pues podremos abordar lo que serían las situaciones de los países, aquellas que se refiere a medidas preventivas o a supuestas curas o incluso aquellas que inciden en la vacunación. También hablaremos del tipo de notas, si el impulso que lleva a estos verificadores se debe a que son contenidos difundidos y viralizados en redes sociales o si por el contrario son revisores del discurso público de determinados políticos o instituciones. Como muestran los resultados aproximativos, podemos comprender cómo en 2020 existe una eclosión desinformativa totalmente demostrada, con 3.415 verificaciones, ¿no? Vemos como en 2022 vemos viendo una curva decreciente, ¿no? Y vemos como en 2021 pues nos encontramos con 1.205, es decir, ya se ha reducido exponencialmente el número de chequeos,
Y por supuesto en 2022 pues ya vemos una reducción exponencial con 142 notas con respecto a las 3.400 de 2015, ¿no? Esto nos hace presuponer que se ha reducido la actividad de los verificadores también porque se ha reducido lo que sería la propia eclosión desinformativa y la propia viralización de desinformación en el espacio cibernético. Los países que resaltan con mayor actividad de chequeo son España, Argentina y Colombia en el año 2020, al igual que en el año 2021. Sin embargo, en 2022 comprendemos que Chile entra en acción y empieza a activar lo que sería su proceso de verificación a través de distintas organizaciones. Cuando hablamos de entidades concretas, es decir, de aquellos organismos que verifican estos discursos, bueno, pues podemos comprender tanto en 2020, en 2021, en 2022, cómo existe un posicionamiento de España con respecto al resto de países. Vemos que son los primeros, que España es el primer país que más verifica en los 3 años consecutivos. En este caso, a través de su organización Maldita, aunque después veremos introducción a otras españolas, ¿no? En segundo lugar, vemos también un predominio de la Argentina chequeado y, por supuesto, de la colombiana Colombia chequeada. En la misma línea encontraremos el año 2021, año en el que aparece ya lo que sería la primera cura, bueno, sería la propuesta de inoculación de suelos, y vemos aquí cómo entran en juego una nueva agencia española. Ya tenemos a 2 agencias españolas posicionadas como las que más verifican estas desinformaciones, ¿no? Tenemos a Maldita y a Neutral. En segundo lugar tenemos a la Argentina de nuevo chequeada. Y en el año 2022, la muestra más reciente que hemos tomado y que se acota hasta el mes pasado, hasta octubre de 2022, de nuevo tenemos a otra española que se posiciona como aquellas que nos verifican el discurso público, que en este caso será que se verifica, ¿no?, de la agencia EFE. Y en segundo lugar, pues seguirá chequeado y no en primer lugar, como anteriormente. El motivo que lleva a estas agencias a iniciar el proceso de contraste se inicia principalmente por la viralidad de determinados contenidos en redes sociales, ¿no? Sin embargo, en segundo lugar, veremos cómo la categoría también de explicador adquiere una gran relevancia. Esto se debe a que es necesario contextualizar y curar la desinformación a través de una mayor profundización en los contenidos, una mayor cantidad de contenidos explicativos que aporten una perspectiva crítica a los ciudadanos para que sepan dilucidar entre qué es y qué no es cierto, ¿no? En tercer lugar, vemos cómo el chequeo a figuras públicas es prácticamente anecdótico. Quizás en 2020, cuando encontramos más desinformaciones que se refieren a esos discursos negacionistas promulgados por algunos líderes internacionales. Sin embargo, el chequeo a medios también vemos cómo se va reduciendo progresivamente y en el año 2022 desaparece. Esto ya nos hace indicar o nos hace presuponer que se cuela menos desinformación en los medios y que los medios están siendo capaces de contener el eco desinformativo. Cuando vemos la clasificación de la desinformación, comprendemos que claramente aquellos contenidos que se verifican son principalmente falsos. También vemos en clasificación en el explicador, como hemos mencionado, que también existe una gran cantidad de notas, pero la categoría también añoso entra en escena, en tercera posición, pero aunque bien como se va reduciendo también, ¿no?, significativamente. La categoría verdadero, es decir, aquellos discursos que se terminan verificando y clasificando como verdaderos, crece en 2021, y la categoría de sacados de contexto y cuestionable presenta datos anecdóticos. En cuanto a la temática, comprobamos cómo se puede ver directamente en el gráfico la evolución que ha sufrido la pandemia y que, bueno, que lleva aparejada también la evolución propia temática. En 2020 resalta sobre todo la temática referida a las supuestas curas, con un 16,4%, también aquellas medidas o aquellas situaciones de los países que creaban muchas situaciones alarmismo, situaciones que alarmaban a los ciudadanos por nuevos contagios, por contagios grupales o por epidemias enfocadas en determinados colectivos, incluso la estigmatización, ¿no?, de determinados inmigrantes o de determinados grupos de personas. También la categoría que se refiere a la prevención, bueno, pues también levantaban muchas sospechas, ¿no? Decía que los verificadores se centrasen en estas temáticas en concreto. En 2021 vemos cómo sale a la palestra la vacunación, con un 61,2%, aparece de manera impactante. Y esto ya nos indica que las
teorías antivacunas parecen posicionarse como las preferidas por los desinformadores, que algunos incluso se convierten en auténticos profesionales de esta desinformación. En segundo lugar, aparecerá la categoría ligada a la política, bueno, pues sobre todo aquellos contenidos desinformativos que aluden a la propia gestión de la pandemia sanitaria, en términos políticos y en términos sociales. En tercer lugar, vemos cómo se repite la categoría de prevención. En 2022 las vacunas, la temática vacuna va creciendo todavía más. Y bueno, en segundo lugar, también empezaremos a ver cómo aparecen algunas desinformaciones ligadas a la poca efectividad de determinadas pruebas de determinados test de antígenos, y también, por supuesto, lo que se refiere a la categoría de política de la gestión propia de los países o la gestión propia de las organizaciones internacionales. Los resultados de nuestra nube de palabras, esta análisis de contenido, ya nos hace indicar cómo los términos propios de la pandemia, el que se refiere al COVID, al coronavirus, adquieren un papel preponderante. Pero en segundo lugar vemos cómo vacunas y vacunas de nuevo adquieren mucha notoriedad en estos discursos, por tanto podemos posicionarlo como la temática preferida por los desinformadores. También encontramos numerosas alusiones a la palabra vídeo, que ya nos hace presuponer que es uno de los formatos preferidos por los desinformadores, al igual que la imagen. Incluso algunas menciones a determinados países como pueden ser Argentina, España o China, sobre todo en China ligado a los orígenes del virus, ¿no? Sobre todo encontramos estos términos en el año 2020. Podemos señalar también que se apela a algunas instituciones, a algunas organizaciones políticas, como por ejemplo los propios gobiernos de los países, por eso encontramos el término gobierno. También se alude y se personaliza estas críticas a determinados presidentes y, por supuesto, a determinadas organizaciones internacionales ligadas a la salud, como puede ser la Organización Mundial de la Salud. Las conclusiones aproximativas, como ponemos en esta ponencia, ya nos indican que la desinformación científica en el contexto de pandemia y de pospandemia sufre una evolución que se corresponde a la propia del virus, a la naturaleza propia del virus y, por supuesto, de la enfermedad. Desde la administración de las vacunas, la proliferación de informaciones falsas y la actividad de estos chequeadores se centran, por supuesto, en esta temática, dado también el peligro que supone para la salud pública la eclosión de bulos ligados a la vacunación y la contención quizá en los ritmos de vacunación que han podido repercutir en el propio discurso de la pandemia, sobre todo porque la viralización de estos discursos negacionistas aprovechan las redes sociales y orquestan en ella determinadas cámaras de ecos en esos espacios virtuales de los que es difícil escapar. En tercer lugar, podemos señalar que el impacto de la diseminación de ideas conspiranoicas sobre informaciones científicas debe vigilarse en futuros procesos de inmunización, que esta pandemia en concreto puede suponer o puede sentar un precedente en el abordaje desinformativo que puede mejorar la gestión para futuras enfermedades, para futuras crisis sanitarias con las que nos podemos enfrentar, y dada la incertidumbre que se puede despertar, las herramientas que hemos aprendido en esta pandemia se pueden poner en ejecución. Y bueno, sin más, dar las gracias de nuevo a la organización de este congreso y desearos que tengáis todos una buena participación y tengamos unos buenos resultados entre todos. Un saludo